Gracias por continuar en Observatorio. Vamos a nuestro bloque de conclusiones. Estamos conversando con el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, con el investigador Pedro Salazar, precisamente desde el Salón de Murales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ministro Saldívar, comentábamos en nuestro bloque anterior de los retos que tiene la reforma en materia de derechos humanos al artículo 1 constitucional y también la propia decisión de la Corte para aterrizar y volverse parte de la realidad cotidiana de los mexicanos, el que sus derechos humanos sean protegidos, porque si bien estamos documentando avances muy importantes en el plano normativo e interpretativo del Poder Judicial, también podemos reconocer que son tiempos muy difíciles en cuanto a presencia de violencia, jaque a los derechos humanos, no solo por el regreso de algunas prácticas que se creían desterradas o en disminución, sino por amenaza también desde distintos poderes fácticos a la propia integridad de los ciudadanos. Yo creo que primeramente se requiere, como ya lo decía usted, un gran cambio cultural. Esta reforma de 2011 y la decisión reciente de la Corte son de tal entidad que requieren necesariamente un cambio cultural, no solo en los abogados, en los académicos, en los profesores universitarios, en las autoridades, sino en toda la sociedad, para ir permeando en la sociedad la importancia que tienen los derechos humanos y lo importante que es que todos defendamos los derechos humanos. Hay ocasiones en que la defensa de los derechos humanos por esta situación que hemos vivido en tiempos recientes de inseguridad y de violencia, cuando se defienden ciertos derechos, la sociedad reacciona negativamente sin darse cuenta que cuando un juez defiende el derecho de alguien, está defendiendo el derecho de todos. Lo que requerimos con estos precedentes, que a veces no son populares, es cambiar prácticas judiciales para que quede claro que hay cosas que ya no se vale hacer en México. Pero requerimos ir permeando en la sociedad esta nueva mentalidad de un nuevo paradigma, que entendamos que la única forma de consolidar una democracia y una vida mejor para todos, es precisamente a partir de la defensa y del desarrollo de los derechos humanos. No hay justificación para violar los derechos humanos. La eficacia de la autoridad no debe ser pretexto. En un Estado democrático, las autoridades tienen que ser eficaces con absoluto respeto a los derechos humanos. Pedro Salazar, para entender este cambio tan relevante que plantea tanto la decisión de la Corte como el cambio a la Constitución, me gustaría un ejercicio, preguntarte cómo se modifica lo que aprende y debe aprender un estudiante de Derecho hoy, aprovechando que estamos en un canal universitario, con lo que se aprendía y el tipo de prácticas que eran requeridas hace 15, 20 años para el ejercicio de la profesión. El primer dato es lo que tienen que aprender quienes les enseñan en la universidad, quienes enseñamos, quienes escribimos en materia de derecho. Y lo que tenemos que aprender es algo muy difícil, Ciro. Tenemos que aprender a desaprender la manera en la que interpretábamos el derecho, la manera en la que nos aproximábamos al derecho y algunas concepciones teóricas tradicionales que fueron muy importantes, que tienen un enorme valor, que en su momento fueron muy progresistas, pero que ahora están siendo superadas por esta realidad. Eso nos obliga a actualizarnos, a tener nuevas lecturas, a conocer nuevos instrumentos normativos y a también adoptar nuevos métodos de enseñanza, Ciro. Yo creo, y ahí lo llevo al terreno de los alumnos, de las alumnas en el aula, yo creo que, por ejemplo, tenemos que ser cada vez más capaces de enseñar el derecho a partir de casos concretos, de problematizar a partir de la reconstrucción de casos judiciales y de sentencias, de entender cada vez más la manera en la que el derecho se interpreta y se aplica y no solamente la manera en la que el derecho está contenido, recogido o redactado en los ordenamientos jurídicos. Este paso de conocer al derecho
como un, digámoslo así, como un conjunto de normas estáticas que incluso se aprendían memorizándolas, y entender que ahora en realidad el derecho debe de ser un instrumento en movimiento, dinámico, en el cual los operadores jurídicos forman parte en su construcción. Es un reto enorme, es un gran reto, es un reto que nos va a tomar, yo creo que un par de generaciones, digamos, ponerlo en marcha a plenitud, y frente al cual, esto sería lo último que diría, hay fuertes resistencias. Hay mucha gente que por distintas razones se resiste a dar este paso, se resiste a dar este cambio y quisiera regresar al estado de cosas anterior o boicotear la transformación del estado de cosas en cambio. Es una decisión estratégica en términos del Estado mexicano, el cambio constitucional y la decisión de la Corte. En estos términos, pensando el Estado mexicano que requerimos para el siglo XXI, ¿cómo entender esta decisión? ¿Cómo va a afectar a la dinámica de los otros poderes? Yo creo que esta decisión viene a implicar un nuevo equilibrio de poderes, porque no solo los jueces, también los diferentes poderes legislativos, las autoridades de los poderes ejecutivos tendrán que tener muy claro, porque además es un mandato que lo establece la Constitución, que antes que todo tienen un compromiso en la protección, en la defensa, en la garantía, en la promoción de los derechos humanos, y que esta decisión ya no hace disponible para las autoridades los derechos humanos de fuente internacional. Forman ese valladar que por un lado establece lo que no está permitido hacer, pero que también en cierto tipo de derechos prevé cosas que es necesario hacer y que ya no es disponible dejar de hacer. Esto creo que viene a generar efectivamente un nuevo paradigma constitucional, pero también un nuevo paradigma cultural, social y de relación política. Me parece que si seguimos ahondando en esta línea y nos tomamos en serio este nuevo paradigma, podremos empezar a tener algo que es muy importante para nuestro país, no solo en términos de dignidad de las personas, no solo en términos de respeto de derechos, sino en términos de progreso. Un Estado de Derecho y un Estado en el que se cumplan y respeten todos los derechos. No hay democracia, Estado democrático con desarrollo económico que no se fundamente en un Estado de Derecho sólido. Así que incluso en términos económicos es una buena apuesta la apuesta por los derechos. Pues Pedro, ministro Saldívar, les agradezco mucho. Creo que ha sido un ejercicio muy rico, en particular poder tener a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación explicando, haciendo esta labor pedagógica, que es parte también del nuevo rol del Poder Judicial, hacer comprensibles al público, a los no juristas, las decisiones del máximo tribunal del país, que además, gracias al avance democrático y a la división de poderes, cada vez tienen más que ver con el día a día, con la vida cotidiana de los ciudadanos de a pie. Han tomado una decisión muy importante y le agradezco mucho de verdad su tiempo, su hospitalidad aquí en las instalaciones de la Corte para hacer comprensible esta importante decisión. De verdad, muchas gracias, ministro Saldívar. Al contrario, gracias a ustedes, un honor haberlos tenido aquí en la Suprema Corte. Y Pedro, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación y por supuesto, gracias a usted por haber acompañado este programa de Observatorio. Ya lo sabe, este domingo a las 9 de la noche la repetición y nos vemos la semana que entra con un tema nuevo. Esta vez nos ocuparemos de la seguridad y los desastres naturales aquí en TV UNAM. Hasta la próxima, muy buenas noches.